amigos y amigas de las redes sociales? Bienvenidos a la sesión número 22 del curso de Política Exterior con tu profe de RI. Pues amigos, el día de hoy estoy muy contento porque me encuentro en esta sesión 22 vamos a hablar del Servicio Exterior Mexicano, de qué papel juega en la Cancillería, cuál es el papel del Servicio Exterior Mexicano justamente en la promoción del interés nacional de México y cómo una vez que se ingresa al Servicio Exterior Mexicano, los funcionarios diplomáticos y de la rama consular pues van ascendiendo y van profesionalizando su trabajo. El día de hoy me congratulo, decía yo, en tener como invitado a Miguel Eduardo Rea Falcón, quien es jefe de Cancillería de México en Irlanda y que, bueno, pues tiene 20 años de experiencia en el Servicio Exterior Mexicano. Él es de Guadalajara, ha estado adscrito al Consulado de México en Calexico, al Consulado de México en Dallas, también duró 6 años trabajando en la Embajada de México en Washington y pues ahora está justamente en un súper buen momento de su vida profesional porque se encuentra como jefe de Cancillería en Irlanda. Miguel Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, mi profesor de RI. Muchísimas gracias, querido amigo, por invitarme a participar en tu programa. Gracias. Pues mira, de lo que se trata la dinámica en el canal es básicamente de compartir, pues socializar la educación, porque apostamos a que la verdadera transformación justamente se encuentra en la educación y yo te agradezco mucho que cedas de tu tiempo para explicarle a los interesados en política exterior de México justamente esto, cuál es el papel del Servicio Exterior Mexicano en la promoción del interés nacional, qué papel juega el Servicio Exterior Mexicano en la Secretaría de Relaciones Exteriores y una vez que se ingresa, cuál es la estructura del Servicio Exterior Mexicano. Con muchísimo gusto. Bueno, empiezo por comentarles que el Servicio Exterior Mexicano es un cuerpo especializado de servidores públicos encargado, entre otras, de las siguientes funciones. Primero, representar a México en el exterior. Segundo, promover y salvaguardar los intereses de nuestro país. Tercero, proteger los derechos de los mexicanos que viven en algún otro país del mundo, ¿no? Toda esta comunidad de mexicanos que tenemos en el exterior. Cuarto, mantener y fomentar las relaciones de amistad y de cooperación que tiene nuestro país con otras naciones del concierto internacional. Quinto, diseñar, analizar y ejecutar la política exterior de México para que esta política contribuya al desarrollo nacional y también al desarrollo de la comunidad internacional. Y sexto, fortalecer el prestigio de México en el extranjero, promover su cultura y coadyuvar a una mejor inserción económica de México en el mundo. Esas son, grosso modo, las funciones que tiene el Servicio Exterior Mexicano. Nosotros, los diplomáticos de carrera, somos un cuerpo que ingresa al servicio exterior profesional por concurso. Somos poco menos de 1000 en todo el país. Nosotros generalmente estamos inscritos la mayor parte de nuestras vidas en el extranjero, pero hay etapas de nuestra carrera que las pasamos en México, adscritos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, mayormente en la capital, y ocasionalmente en alguna delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en alguna entidad federativa del país. Pero en la mayor parte de nuestra carrera estamos adscritos a alguna de las 80 embajadas que México tiene en el mundo, algunos de los 67 consulados que tenemos, la mayoría en Estados Unidos, pero también en otros países en otras ciudades como Barcelona, Milán, por mencionar algunas. En alguna de las 7 misiones que tenemos ante organismos internacionales como Ginebra, Nueva York, Montreal, etcétera. Es decir, en alguna de las 154 oficinas que México mantiene en el mundo. Esa es parte de nuestra carrera, una parte en Ciudad de México y la mayor parte en el exterior, representándolos a México y a sus intereses. Muchas gracias, Miguel. Una preguntita. ¿Cuál es el proceso que se sigue para ingresar al Servicio Exterior Mexicano? ¿Se tiene que ser parte o egresado de Relaciones Internacionales, de Derecho y de Sociología, o todo mexicano puede aspirar a ser parte del Servicio Exterior Mexicano? La Secretaría de Relaciones Exteriores generalmente cada año o cada 2 años saca una convocatoria al público en general donde pone ciertos requisitos de ingreso.
A veces sí ha sido necesario tener una carrera afín a las relaciones internacionales, en otras ocasiones no, porque cada vez se necesitan también especialistas, por ejemplo, en informática, necesitamos muchos abogados, necesitamos economistas también. Entonces varía de convocatoria a convocatoria, pero por lo general está abierto a todos los ciudadanos mexicanos, que en el caso de la rama diplomático-consular tienen estudios mínimos de licenciatura y generalmente tienen estudios de maestría o doctorado. Son concursos en los que generalmente se ofertan 20, 30 plazas para un promedio de 1,000, 1,500 concursantes. Son distintas etapas las que uno tiene que ir pasando en estos concursos. La primera de ellas, por ejemplo, te implica hacer un examen de conocimientos básicos muy, muy exhaustivo en alguna de las sedes donde se hacen estos concursos. Generalmente Guadalajara es una de ellas para la primera etapa. También haces exámenes de idiomas porque se te exige el dominio de algunos de los idiomas de Naciones Unidas, generalmente el inglés o el francés, y la traducción de alguno otro más de estos idiomas oficiales de Naciones Unidas también, ¿no? Entonces, una vez que pasas una primera etapa eliminatoria, posteriormente tienes exámenes también ante académicos y ante diplomáticos, más exámenes de idiomas, entre ellos español, por supuesto, y tienes también exámenes médicos y psicológicos. Y posteriormente la última etapa consiste en una experiencia práctica en alguna de las oficinas de relaciones exteriores y en cursos de formación que ofrece el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Una vez que eres aceptado, ya formas parte del Servicio Exterior Mexicano de carrera. Y cuando llegas a la tercera etapa, ¿cuánto tiempo dura esa tercera etapa? ¿Cuánto tiempo estás en el Instituto Matías Romero preparándote y en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Ha variado dependiendo las convocatorias. Ha habido ocasiones en las que tienes que hacer una maestría en el Instituto Matías Romero. Antes existía una maestría con reconocimiento de CONACYT. Ahora, la última convocatoria estuvieron en cursos solamente por unos meses y también solamente tuvieron unos meses de experiencia práctica en relaciones exteriores y posteriormente fueron ya trasladados a otros países. Teníamos premura porque ya estuvieran trabajando en alguna de nuestras representaciones y entonces los cursos se acortaron un poco en el Matías Romero y la parte de experiencia práctica. Pero una vez que pasas esta tercera etapa, recibes un nombramiento como agregado diplomático y posteriormente uno como tercer secretario. Ya los siguientes nombramientos tienes que hacer concursos de ascenso. En la rama diplomático consular tenemos 7 escalafones, más o menos funcionamos como en el ejército. Esos escalafones empiezan con agregado diplomático. Posteriormente es tercer secretario, luego segundo secretario, luego tercer secretario, después consejero, después ministro y por último embajador. Ese nombramiento ya solamente se otorga por el presidente. Muchas gracias, Miguel. Y, por ejemplo, ¿cómo se decide a qué lugar te vas a adscribir cuando ya te aceptan en el Servicio Exterior Mexicano? Y una vez que estás dentro del Servicio Exterior Mexicano, ¿cómo se decide a qué siguiente país te toca tu nueva misión? Bueno, las decisiones de traslado las decide la Comisión de Personal en Relaciones Exteriores y generalmente están fundamentadas en la experiencia práctica que tú tengas en el dominio de tus idiomas y sobre todo en las necesidades del servicio. Donde más se requiera tu presencia, ahí es a donde te van a trasladar. Hay que tomar en cuenta que México, con la enorme red de consulados que tiene en Estados Unidos, medio centenar de consulados que tenemos en Estados Unidos, obliga a que muchos de los diplomáticos mexicanos pasen una buena temporada de sus vidas en estos consulados. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues estuve ya 2 veces en adscripciones de tipo consular y 2 veces en adscripciones de tipo diplomático en embajadas. Pero todo esto ha sido por necesidades del servicio y también por el perfil profesional que tenemos los diplomáticos. Algunos estamos especializados, por ejemplo, en temas de América del Norte, otros en temas europeos, otros en temas de América Latina. Entonces, la Comisión de Personal intenta aprovechar las capacidades de cada uno de sus funcionarios para mandarlos a los lugares donde su presencia sea más productiva.
¿Y a partir de qué momento el diplomático o el agente consular decide a qué adscripción se quiere sumar? ¿O cuándo puede decidir? ¿Sí se puede decidir en algún momento de la vida profesional a dónde irse? Generalmente nuestras estancias en el extranjero o en alguna oficina en México duran entre 2 y 4 años. Entonces, por supuesto que en cualquier momento de tu carrera tú tienes la posibilidad de solicitarle al servicio exterior que te contemple para cierta adscripción, ya sea consular o diplomática. De hecho, cada año se hace un programa de rotación en el que al momento de cumplir ciertos años en tu puesto, en un lugar, generalmente 4 años, ya tú ingresas a ese proceso de rotación y tú solicitas que se te adscriba, te dan a elegir, tú puedes elegir, tú puedes decir, proponer 5 posibilidades. Si es posible atender tu solicitud y de conformidad con tu perfil, la comisión de personal te asigna a una de estas 5 representaciones. Pero no siempre sucede que tu solicitud sea tomada en cuenta, porque todo depende de las necesidades del servicio. Entonces, tú puedes ser enviado a cualquier lugar que ellos decidan, porque ellos consideran que es el lugar óptimo para que representes a México, para los intereses de México. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta, otra inquietud. En términos de jerarquías en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, un embajador, ¿a quién le rinde cuentas o quién es su jefe inmediato? ¿El presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, el subsecretario del área o el director general? ¿O con quién se arregla el embajador para reportarle? En el día a día, las oficinas diplomáticas y los consulares, las embajadas, los consulados y las misiones, como nuestra misión ante Naciones Unidas, nuestro contacto principal es con la dirección general que cubre el área. Por ejemplo, cuando estaba en la embajada en Washington, era la Dirección General de América del Norte. Ahora en Dublín es la Dirección General para Europa. Con ellos son con quienes tenemos el contacto día a día. Pero, por ejemplo, si nosotros escribimos un cable diplomático, es muy similar a un correo electrónico informativo. Si es muy importante el tema, le marcamos copia a la subsecretaría correspondiente. En Relaciones Exteriores tenemos, por ejemplo, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que cubre toda Europa y cubre Asia y África. Tenemos la Subsecretaría para América del Norte, tenemos una Subsecretaría para América Latina y el Caribe, y tenemos una subsecretaría para asuntos multilaterales. Entonces, dependiendo en donde estés adscrito, por ejemplo, nosotros mandamos una comunicación oficial y se la marcamos generalmente a la Dirección General para Europa, y si es muy importante, le copiamos a la Subsecretaría para Relaciones Exteriores. En Washington se la mandábamos a la Dirección General para América del Norte y le copiábamos, si era muy importante, a la Subsecretaría para América del Norte, ocasionalmente a la oficina misma del canciller, y también le puedes copiar a otras embajadas que pueden también tener interés en el tema. Pero nuestros jefes directos son los directores generales para cosas de rutina y los subsecretarios para cosas más importantes. Ya los subsecretarios son los encargados de llevarle al canciller los temas más importantes, y el canciller es el encargado de comunicarle al señor presidente los temas que él considere que deben de ser de su conocimiento. Ahora, nosotros en el servicio exterior, como te comentaba, tenemos rangos, ¿no? Pero también cuando estamos adscritos, ya sea en algún embajado o consulado o en Ciudad de México, también tenemos un puesto, una función administrativa. Por ejemplo, director general. Generalmente los directores generales tienen un rango de embajador, pero puede ser que también haya un ministro que sea director general o un consejero que sea director general. Eso no es impedimento. Una cosa es nuestro rango y otra cosa es nuestro puesto administrativo. Lo ideal es que todos los directores generales sean embajadores, porque, por ejemplo, el director general para Europa, siendo jefe de una gran cantidad de embajadores adscritos a Europa, pues lo ideal es que sean sus homólogos, ¿no? Porque sería difícil poner a alguien como yo, un ministro, Claro. director general, para darle instrucciones a un embajador en otro país. No sería lo usual, ¿no? Un coronel no manda a un general, o un cabo no manda a un coronel.
no es lo idóneo, pues. Pero, muy bien, y para cerrar, claro, por supuesto, sí tiene lógica. Y para cerrar, Miguel Eduardo, ¿cómo es la vida de un diplomático en el extranjero en términos de la identidad? ¿Se pierde identidad? ¿Se encariña uno con el país al que lo envían a trabajar? Y luego cuando te tienen que cambiar a otro país, el tema de las emociones del diplomático, ¿cómo le afectan en su vida personal? Mira, todo este andar por el mundo te enriquece interiormente de una manera muy especial. Aprendes a apreciar nuevos lugares y nuevas costumbres, a reconocer que hay muchas maneras correctas de hacer o de pensar. Y todas estas lecciones culturales enriquecen tu vida y la de tu familia de una manera invaluable. En todos los casos, pues requieres tener una mente abierta a otras culturas y formas de pensar. Y como diplomático, tienes que aprender a desprenderte de tu propio bagaje cultural e intentar entender el mundo desde la visión de otros países cuya experiencia histórica y cultural los hace interpretarlo de una manera distinta. Lo anterior no solo hace más fácil la tarea de mostrar y compartir con el mundo lo mejor que tiene México desde una perspectiva realista e informada, sino también que promueves los mejores aspectos y experiencias que tiene nuestro país. Entonces, en ningún lugar, en ningún momento tú dejas de sentir ese enorme amor por México y más bien ves tu trabajo como la primera línea de defensa de los intereses del país. Obviamente, aprendes a querer al país que estás adscrito, intentas quererlo, intentas entenderlo, porque esa va a ser la manera de hacer mejor tu trabajo, ¿no? Pero en ningún momento pierdes ese sentido de identidad nacional, al contrario, se te refuerza al estar lejos de México, porque cada día todas las acciones que haces tienen como principal defender los intereses de México y defender los intereses de México. Claro que sí. Muy bien, pues qué interesante reflexión. Yo te agradezco muchísimo, Miguel Eduardo, tu tiempo valioso. Sé que tienes una agenda saturada, llena, pero te agradezco muchísimo el gesto de compartir con nosotros pues tu experiencia, porque te decía que en el canal de tu profe de RI, en realidad quiero hacer una plataforma que les sirva a todos aquellos interesados en aprender de estos temas de forma gratuita, incluso gente que no ha ido a la universidad, gente que no se dedica para nada que tenga que ver con la docencia, con la investigación, hasta gente que se dedica a estudiar relaciones internacionales, profesores jóvenes que no saben todavía o no están tan familiarizados con esos términos, pues ofrecerles una primera introducción para que a partir de lo que vean acá, pues amplíen el abanico de posibilidades y puedan profundizar. Y en ese sentido, me parece muy valiosa tu reflexión. ¿Alguna cosa que se me haya escapado, que no te he preguntado, que quisieras socializar para concluir, amigo? Bueno, invitar a toda la gente que ve estos valiosos programas a a que nos conozcan mejor, a que ingresen a la página de Relaciones Exteriores, que vean lo que hace el Servicio Exterior por México, lo que ha hecho a lo largo de la historia, que conozcan algunos de nuestros diplomáticos ilustres. Por ejemplo, de los 3 premios Nobel que tiene México, 2 de ellos han sido diplomáticos. Que vean la importancia que tiene para México estar bien representado en el exterior. Porque en un mundo tan globalizado y con un México cada vez más abierto al mundo, requieres de funcionarios competentes que defiendan y protejan los intereses del país de una manera informada, que estén altamente capacitados y que se mantenga siendo un cuerpo muy profesional, cuyo ingreso sea estrictamente por concurso de oposición. Y muchísimas felicidades por esta increíble iniciativa que tienes en compartir tus conocimientos con toda la gente. Me da muchísimo gusto sumarme, aunque sea con un granito de arena, a este maravilloso proyecto tuyo. Muchísimas gracias, Miguel Eduardo. Esperamos estar en contacto para futuras colaboraciones. Muchas gracias. En el alma te lo aprecio mucho. Muchos saludos.